¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo mayorizar los asientos que se realizan en el libro diario desde cero. Vamos a utilizar como ejemplo la cuenta caja. En este caso vamos a ver que tenemos en este lugar tenemos todo el libro diario con los distintos asientos que hicimos, unos asientos de ejemplo, para mayorizar esta cuenta. Procedemos luego al libro mayor, que se tendría este formato, el formato de 4 columnas, donde vas a tener una primera columna con la fecha, luego un detalle que te permita saber de qué operación proviene ese mayor. Luego vas a tener el debe, el importe en el debe, el importe en el haber, el saldo deudor o acreedor según corresponda. Es muy importante tener en cuenta que yo voy a necesitar dentro del detalle un asiento o número de referencia para saber controlar el día de mañana si ese mayor está bien. Vamos a proceder entonces a la mayorización. Lo primero que pongo, por supuesto, es la fecha. Luego tengo el detalle que va a corresponder, vamos a poner asiento 1 por inicio de actividades. Me fijo, el importe está en el debe, entonces lo tengo que trasladar al debe del mayor. Perfecto. Le voy a realizar, si lo hago manualmente, una marca a la cuenta para saber que ya la mayoricé. De esta manera me voy a quedar tranquilo de que esta cuenta la voy a mayorizar. El saldo voy a arrastrarlo, es decir, en este caso, si yo realicé una contabilización en el debe, obviamente el saldo va a ser deudor. Entonces los 60.000 pesos los voy a poner en el debe, va a ser saldo deudor. Sigo mirando los asientos y me encuentro el asiento número 3. En el asiento número 3, con fecha 10 de enero, veo la cuenta caja que corresponde a un pago. Vamos a ver asiento 3, compra de inmuebles, y el importe en este caso va a estar en el haber. Le hago la marquita en el asiento 3 para saber que ya mayoricé la cuenta caja, y ahora voy a tener que tener mucho cuidado. Si yo tengo un saldo deudor, si mi cuenta tiene saldo deudor y yo tengo un movimiento en el haber, el saldo que va a ir arrastrando la cuenta y que va a representar el efectivo que yo tengo en mi poder va a surgir por diferencia, es decir, que voy a tener que tomar los 60.000 y le voy a restar el importe del debe, los 32.000. Y así voy a demostrar que mi saldo deudor hasta ese momento, es decir, el dinero que yo tengo en caja, es de 28.000 pesos. Vamos ahora a seguir mirando. En el 4 no tengo nada, en el 5 sí, vuelvo a hacer la marca, ya lo encontré, 8.000 pesos por compra de un bien de un mueble útil. Vamos a poner 20 de enero, donde yo tengo el asiento 5, compra de mueble útil. También tengo 8.000 pesos en el haber, en este caso también, que van a disminuir el saldo de caja. Es decir, que yo voy a tomar el anterior, que era 28.000, y le voy a restar los 8.000 del haber de la compra de este mueble útil. Y acá tengo un saldo que voy arrastrando de 20.000 pesos, que es el saldo deudor de mi cuenta. Sigamos entonces verificando. Acá tengo nuevamente otro importe, el asiento número 6, una caja muy movida. El asiento número 6 tengo acá con fecha 30 de enero. Voy a proceder en el asiento 6, compra de mercaderías. También es un importe en el haber de 7.200 y nuevamente resto del anterior, los 20.000 menos los 7.200, que me va a dar 12.800. Miro así, el 7 no tengo nada, el 8 no tengo nada, y aquí me aparece el último, que es este. Un gasto de luz y teléfono por 450 pesos con fecha 15 de febrero. Con fecha 15 de febrero, entonces le pongo acá 15 de febrero. Voy a tener el asiento número 9, pago de servicios, 450 pesos, en el haber también. Y vamos a tener entonces que un saldo deudor. Este sería el saldo final de la cuenta, que es un saldo deudor de 12.350 pesos. Ese sería el saldo que corresponde a la cuenta caja. Vamos a imaginar el mismo ejercicio, otro mayor, el mayor Banco de Galicia, que tiene movimientos en el debe y en el haber. En este caso yo voy a buscar Banco de Galicia. En el primero no tengo nada, en el segundo tampoco, en el tercero recién, en el cuarto me aparece una operación en el debe por 40.000 pesos. Entonces procedo a mayorizar ese importe a una marca y voy a proceder a mayorizarlo. En este caso voy a poner 15 de enero
y tengo un importe en el debe por 40.000 pesos. Cuando tengo un importe en el debe por 40.000 pesos, corresponde un saldo deudor, porque el movimiento es del debe. En este caso, el asiento número 7 me aparece con un movimiento en el haber de 500 pesos. Entonces voy a proceder con fecha, asiento número 7, con fecha 30 de enero, pago de alquiler. En este pago de alquiler va a disminuir en 500 pesos, con lo que voy a tener que modificar el saldo de esta manera. Deudor menos los 500 del haber. Ahora voy a ver, tengo acá otro pago que se realiza a proveedores por 33.000 pesos. Entonces procedo nuevamente, fecha 10 de febrero. 10 de febrero, el asiento es el 8 y tengo pago a proveedores, donde voy a obtener un movimiento en el haber de 33.000 pesos. Para arrastrar el saldo voy a tomar el saldo anterior y le voy a restar el movimiento en el haber. Ahora veamos, en este último caso, luego ya tengo el último movimiento, que en este caso sería el debe. El 15 de febrero recibí un préstamo bancario de 4.500 pesos. Entonces le pongo 15 de febrero, el asiento 9, el asiento 10, perdón, el asiento con fecha 15 de febrero, el asiento 10, préstamo, y en este caso el préstamo va en el debe porque yo recibí los 4.500 pesos y obviamente aumentan mi cuenta. Entonces, al aumentar mi cuenta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar los 6.500 que tenía antes y sumarle ahora los 4.500. ¿Por qué se lo sumo? Porque aumentó el saldo deudor de mi cuenta del Banco de Galicia. Y de esta manera voy haciendo los mayores de las cuentas. Espero que les haya sido claro y quedamos en vernos en algún otro asiento contable. Adiós.